Hola, ¿qué tal? Recuerde que estos videos son para repasar muy bien, ¿sí? Y esta es la sustentación de las semanas 4 y 5. Recuerde que les habla el maestro de matemáticas Edgar Sanabria. Entonces teníamos así. En nuestro primer punto decía que en la década de los 80 existía una gran comparación de las monedas extranjeras como el dólar y el euro, de lo cual el euro lo superaba en algunas unidades y se dedujo en la siguiente expresión. La siguiente expresión es esta. ¿Sí? Esto se puede simplificar a su mínima expresión, de lo cual equivale a 9 unidades, 8 unidades, 7 unidades o 6 unidades. Esas eran las respuestas que nos aparecían. Entonces dice así. Un tercio lo dejo como un tercio. 1 por 1, 1. 3 por 3, 9. Dividido 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Por un quinto es lo mismo que escribir 3 medios. Recuerde que nosotros realizábamos aquí 15 décimos. Y al simplificarlo me da 3 medios. Menos 0,5 que es un medio más 2 por, este es un número mixto, 2 por 3, 6, más 2, 8, o sea 8 tercios, o sea un medio más 8 tercios, 19 sextos, más 0,5 que es lo mismo que escribir un medio, elevado a la 3, más el 2 tercios. Entonces teníamos lo siguiente, un tercio lo dejo igual, esta parte un noveno dividido un cuarto por 3 medios es igual a 2 tercios, menos 19 sextos, lo he indicado, más un medio. Y eso todo elevado a la 3. Recuerde que siempre lo realizamos de adentro hacia afuera. Entonces tenemos un tercio, 2 tercios menos 19 sextos, más un medio elevado a la 3. ¿Sí? Toda esta partecita realizo la suma, ¿sí? Después realizo la potenciación, me va a dar menos 8, más 2 tercios. De lo cual, al realizar un tercio, este menos por menos da más. ¿Sí? Entonces, un tercio más 8 más 2 tercios, ¿sí? 2 tercios, 3 tercios me va a dar 1, más este 8 positivo me va a ir igual a 9. Entonces quiere decir que era igual a 9 unidades. Pero en la siguiente pregunta, en la número 2, dice de la expresión anterior, por eso está coloreado acá de color amarillo, lo que se encuentra más adentro está en color amarillo, de lo cual si se simplifica sería, o sea, solamente pedían era simplificar la parte amarilla. Por eso acá está coloreado de una vez. Quiere decir que aquí de esta he respondido la número 1 y la número 2. Quiere decir que me da menos 8. ¿Sí? Menos 8. Recuerden que en nuestras respuestas aparecía menos 8, 8 positivo, menos 6 y 6 positivo. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Entonces ya llevamos dos preguntas. Vamos con la siguiente. Dice, antes de la pandemia del COVID-19, el DANE en Colombia tenía una cifra de desempleo en el campo manufacturero de menos 2,832 y otra serie de números, de lo cual se presentó la siguiente expresión y se deduce que solamente teníamos que decir esta expresión sí hace referencia a lo estipulado con el DANE. Esta expresión no hace referencia con lo estipulado con el DANE. La expresión menos 4 quintos la expresión es menos 4 quintos y no equivale a menos 2,832, o sea, lo que nos pedía en el encabezado de la pregunta. La expresión menos 2,832 equivale a 14 quintos. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Tenemos esta partecita, vamos a comenzar a simplificar. Recuerde que vamos de adentro hacia afuera. 1 por 5, 5, ¿sí? Más 3, 8, 8 quintos, elevado a la 2, más 5 octavos menos 3 cuartos, menos, dejamos igual, vean, 6 quintos por un tercio, elevado a la 4, por esta partecita que también es un número mixto, 7 por 2, 14, más una 15 medios, elevado a la 3, dividido 5 menos 6 quintos. Entonces ahora sí, 2 menos 8 quintos. 2 menos 8 quintos es igual que 2 quintos, ¿sí? Elevado a la 2, más 5 octavos menos 3 cuartos es igual a menos 1 octavo, menos, de menos, 6 por 1, 6 y 5 por 3, 15, aquí está, por 15 medios elevado a la 3, dividido el 5 menos 6 quintos. Entonces ahora aparece aquí 2 por 2, 4 y 5 por 5, 25. Recuerde que esta potenciación afecta al numerador y al denominador, más, porque menos por más da menos, 1 octavo, y aquí menos
¿Sí? Vamos a ver por qué este menos. Aquí está elevado a un número par y es un positivo, quiere decir que me va a dar positivo. Con este negativo me va a dar negativo. 6 por 6 por 6 por 6, 4 veces, multiplicación de 6, es igual a 1296. 15 por 15 por 15 por 15 da 50.625. Y acá 15 elevado a la 3, 3.375. Y 2 elevado a la 3 me da 8. Dividido, la sumatoria es 5 menos 6 quintos, que eso es igual a 19 quintos. Ojo con la división, ¿no? Seguimos, entonces 4 sobre 25 menos 1 octavo, menos, esta partecita primero realizo la multiplicación, por eso me está dando un número bastante grande, ¿sí? Pero ya vamos a simplificar para que me dé lo siguiente. Al simplificar esta multiplicación, ¿sí? 4.374.000 dividido, ¿sí? 405.000. Al simplificarlo me da 54 quintos. Entonces es mejor simplificar, ¿sí? Para que no me lleguen a dar estos números tan grandes y que no se vuelva tan engorroso. Entonces, al realizar esta suma, ¿sí? Me da 2.153 dividido 200. Negativo, me dio negativo, ¿sí? Dividido 19 quintos. Menos dividido más me va a dar menos. Y tengo que multiplicar en x. Por eso aparece 2153 por 5 sobre 200 por 19. ¿Listo? Y al realizar estas operaciones y simplificar me da 2153 dividido 760. Entonces, esa era mi respuesta. Al realizar 2153 dividido 760, me va a dar el valor que inicialmente me habían relacionado en el encabezado de la pregunta, que era menos 2,832 y otra serie de números. Negativo, ¿no? Negativo. Pero decía en la siguiente pregunta, dice, de lo anterior presentado por el DANE, lo que se encuentra dentro del corchete de color amarillo equivale. O sea, solamente lo de color amarillo. O sea, esta partecita, todo esto que viene aquí de color amarillo, no la respuesta. ¿Sí? Esta partecita que viene de color amarillo hasta acá. ¿Sí? Quiere decir que eso equivale a menos 2153 dividido 200. En las otras preguntas aparecía menos 2153 dividido 300. La otra era 215 dividido 200 y la otra era 2153 dividido 200. Entonces esta era la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos con nuestra siguiente pregunta. Dice, dadas dos expresiones que al multiplicarlas y simplificarlas equivaldría a, o sea, tengo estas dos expresiones, ¿sí? Al multiplicarlas y simplificarlas, ¿a cuánto me equivale? ¿Listo? Entonces, primero que todo tengo que simplificar. Recuerde que yo siempre tengo que simplificar para poder realizar alguna otra operación. Entonces, vamos a simplificar. 1 menos un medio, ¿sí? O sea, me va a quedar 1 sobre este 1 es el de acá. Y 1 menos un medio, ¿sí? Entonces me va a quedar extremos y medios. 1 por 2, 2. Y este 1 está sobre 1, para que me quede 1 por 1, 1. Entonces me va a quedar 1 menos el 2. ¿Sí? Esta partecita. Listo. Y 1 menos 2 me va a dar menos 1. ¿Sí? Más dividido menos me va a dar menos. Por este menos me va a dar más. O sea, me va a quedar. Y 1 dividido 1 me da 1. ¿Sí? Y me va a quedar 1 más 1, que eso es igual a 2. Entonces ahora vamos con el siguiente. Dice 1 menos un medio. Pues un medio. ¿Sí? Y este 2, ese es el que está acá. Extremos y medios. Este 2 está sobre 1 para que me quede de la siguiente manera. O sea, me va a quedar 1 menos 4. ¿Sí? Porque 2 por 2, 4 sobre 1 me va a dar 4. ¿Sí? Y me va a quedar 1 menos 4 me va a dar menos 3. 1 sobre menos 3. Pero acuérdese, más dividido menos me va a dar menos. Por este menos me va a dar más. O sea, 1 menos un tercio. Perdón, 1 más un tercio. 1 más un tercio, porque aquí va a dar positivo. 1 más un tercio que me da 4 tercios. Y dice que al momento de multiplicarlos, ¿sí? Eso es igual a 8 tercios. Recuerde que este 2 está sobre 1 para convertirlo en número racional. Y eso es igual a 8 tercios.
Quiere decir que en las otras opciones de respuesta me aparecía 8 tercios, menos 8 tercios, 3 cuartos, menos 3 cuartos. Por eso es especial de que tengamos en cuenta los signos. 8 tercios positivo. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Decía de la siguiente manera. La siguiente expresión representa el lado de un terreno en metros y es de forma cuadrada, de lo cual el hombre desea cultivar la mitad de este terreno con papas y otra mitad con cebollas, es decir, que el área total del terreno para sembrar ambos productos es de. Entonces me aparece, este es el lado, uno de los lados del terreno y es de forma cuadrada. Voy a simplificar. Entonces, 2 tercios dividido, el 5 lo dejo igual, 2 cuartos menos 1 es igual a 3 medios, ¿sí? Menos el 3 por 1 medio menos 1 cuarto es igual a 1 cuarto y me va a quedar 2 tercios. El 5 por 2, 10 tercios. Se realizó acá primero la división, 10 tercios. Recuerden que es de adentro hacia afuera. Menos multiplicación 3. Y este 3 lo convierto en número racional, quiere decir que está sobre 1. Por 4, 4. ¿Listo? Entonces me va a quedar 2 tercios dividido 10 tercios menos 3 cuartos. Realizo, recuerde, de adentro hacia afuera. Entonces, 10 tercios menos 3 cuartos igual a 31 doceavos. ¿Sí? Y realizo la división de 2 tercios dividido 31 doceavos. Recuerde multiplicar en x y simplificar. Eso es igual a 8 sobre 31. ¿Listo? Y el área. Este es el lado, uno de los lados. Por eso el área del cuadrado es lado por lado. O sea, el área va a ser igual al lado por el otro lado, que eso es igual 8 por 8 y 31 por 31, que me da 64 sobre 961 metros cuadrados. Recuerde que estamos hablando de área, por eso lo coloco aquí como metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, la mitad del terreno. Vamos a, ahora sí, esa sería el área total. Esa sería la respuesta de mi siguiente pregunta. Que me preguntan el total del área del terreno. O sea, 64 sobre 61 sobre 961 metros cuadrados. Y dice, de acuerdo a la pregunta anterior, lo que debe preparar el agricultor para la siembra de cebollas corresponde a, o sea, la mitad del terreno. Entonces coloco el 64 sobre 961 dividido 2. Y este 2 está sobre 1. Para hacer extremos y medios, 64 por 1 dividido 961 por 2. En el momento de simplificar, me va a dar 32 sobre 961 metros cuadrados. Entonces ya he respondido 2 de las preguntas. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. Si el terreno tuviese una forma de triángulo rectángulo, donde sus catetos son iguales y la hipotenusa corresponde a la expresión, los lados del terreno corresponden a. Entonces, si nos damos cuenta, voy a devolverme un poco. Mire que esta expresión que está aquí, inicial, es la misma expresión que aparece como la hipotenusa de nuestro triángulo. Y recuerden que cuando nosotros lo simplificamos, esto es igual a 8 sobre 31. Entonces, vamos a ver. Si los lados son iguales, o sea, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente son iguales, y la hipotenusa es esta expresión, entonces vamos a hacerlo así. X cuadrado más el X cuadrado. Recuerden que les dije que esta partecita era la expresión anterior, ¿sí? Y nos daba 8 sobre 31, pues la hipotenusa al cuadrado. Y ese es nuestro teorema de Pitágoras. Realizamos una x cuadrado más otra x cuadrado, son 2 veces x cuadrado, 8 por 8, 64, 31 por 31, 961. ¿Listo? Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿sí? Y recuerde que ese 2, para convertirlo en número racional, está sobre 1 para realizar extremos y medios. Quiere decir que la x es igual a 32 sobre 961, ya porque 64 por 1, 64, 961 por 2, y en el momento de simplificar me va a quedar 32 sobre 961. Ojo, que nos piden eso, el valor de x, no de x cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Radicar. En el momento en que radico aquí se me elimina este cuadrado, igual a la raíz de 32 sobre 961. ¿Listo? Pero la raíz de 32 la dejo indicada porque esa raíz afecta tanto al numerador como al denominador, y la raíz de 961, que es igual a 31.
Por lo tanto, era la opción de raíz de 32 sobre 31. Entonces, ojo, el área del terreno, porque eso es lo que nos piden, ¿cierto? Dice, si el terreno tuviese forma de triángulo rectángulo donde los catetos son iguales y la hipotenusa corresponde a la expresión, los lados del terreno corresponden, ya tengo uno de los lados, o sea, los lados corresponden a este. Y en la siguiente pregunta dice, de acuerdo al terreno de forma de triángulo de la pregunta anterior, el área corresponde a el área. ¿Sí? Entonces, si este es uno de los lados, base por la altura dividido 2. Entonces vamos a ver, el área va a ser, este raíz de 32 por raíz de 32 me va a quedar al cuadrado y se me va a eliminar entonces el cuadrado con la raíz y me queda solamente el 32. 31 por 31, 961, dividido 2, eso es igual, recuerde que hacemos extremos y medios convirtiendo este número en número racional y simplificando, eso es igual a 16 sobre 961 metros cuadrados. ¿Listo? Ahora sí. Y nuestra última pregunta decía de la siguiente manera. Si decimos la mitad de la cuarta parte de los 5 sextos de 90.000, ¿sí? Corresponden a, pues es multiplicar, 1 por 1 por 5, 5, 2 por 4, 8, por 6, 48, y sigo multiplicando, 5 por 90.000 dividido 48, de lo cual me da 9.375. ¿Listo? Esa era la solución de nuestra evaluación. Recuerde seguir repasando, ¿sí? En la sustentación de las semanas 4 y 5. Recuerden que les habla el maestro Edgar Sanabria. Un abrazo y hasta pronto.